Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, desde los Estados Unidos de América. Este programa se llama Noche Literaria. Es un programa que entrevista a autores de libros importantes y tengo en los micrófonos de Radio Nuestra América y a las personas que están viéndome en las redes sociales también pueden ver que ya tengo a mi invitado que lleva por nombre San Anthony. Santoni. Santoni, ¿adiós? Estaba yo pensando en los santos. Santoni nació en la ciudad de Puebla, pero ya tiene muchos años, como unas 2 décadas, viviendo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es creador del curso taller Poesía en Arte Menor y el modelo de enseñanza de la lectoescritura. Eso sí que la primera vez que veo ese término, a ver, tal vez me lo explican. Y Claro. a partir de la poesía, de verso en verso, donde explora la necesidad de que la poesía se estudie pues desde su propio conocimiento histórico e intervenga en el orden educativo social para fomentar la lectura, el pensamiento crítico y en última instancia la paz social, así como propiciar el conocimiento de la lengua materna. Fundador de la colección Escuela de Escritores del Grupo Editorial Rodrigo Porrúa, cofundador de la revista literaria Mercado de las Flores. Escritor de Tonta Agonía, donde explora la agonía que produce el amor y el desamor. Erotizando el punto J, en el cual la pasión es el puente de comunicación hacia el amor erótico. Entre las sombras de un durazno, monólogo poético que explora el egoísmo y el egocentrismo en las relaciones amorosas que producen crímenes del alma. ¿No serán crímenes pasionales? Ya platicaremos más adelante, pero Más más bien adelante. yo digo Sí. crímenes de alma, porque no te mata nada más el cuerpo, ¿no? Te matan El algo alma. en tu interior, el alma. Y la palabra Atlanta. puede hacer eso, ¿no? Atlanta sin ti, me imagino que tiene que ver con su viaje a Atlanta, Georgia, para los Claro. tiempos de olvido. Un diario novela rosa, el cual explora algunos matices en las relaciones amorosas de la comunidad LGTBI dentro de la comunidad hispana en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. El país más desolado que trata sobre la miseria y desolación en el alma del ser humano. El mar que nos separa, un espacio narrativo donde uno se cuestiona por qué grieta el amor bien se queda, bien se fuga. Este del mar que nos separa es su última obra, que lo Es la, escribió hace como 6 meses, me cuenta usted. sí, sí, desafortunadamente la edité en un tiempo en donde la pandemia a nivel internacional hizo de la suya. Y ha sido una novela que ha estado un poquito como protegida por los márgenes físicos de las fronteras y no ha permitido como que fluya, ¿no? Porque pues los últimos libros que he estado trabajando y que se pueden obtener al alcance han sido trabajados desde la plataforma de Amazon, de esta editorial que Amazon promueve. Y obviamente se producen algunos desde los Estados Unidos. Entonces, pasarlos, por ejemplo, a los países ha sido un poquito difícil desde la pandemia. Yo no tengo mis ejemplares ni siquiera de prueba, no conozco el libro en físico. Ya hay gente que ya me escribió del libro, que ya lo leyó, porque la única manera de promocionarlo ha sido a través de mis redes sociales. Y algunos ya lo conocen en su versión electrónica, pero en su versión física no lo han podido tener tampoco. Esperemos que ya pronto las fronteras se abran y nos permita justamente que ya lo tengamos también aquí en mi país, en México, y ya lo podamos leer en físico, que eso es lo que nos interesa también. Bueno, bienvenido al programa, Anthony. Es un placer tenerlo en este espacio de Radio Nuestra América. Muchas gracias, Armando García, por la invitación a Nuestra América Radio, como tú lo acabas de mencionar. Yo creo que muchas personas apoyan esta transmisión y también les mando un saludo muy afectuoso y muy caluroso y un agradecimiento a este espacio. Estaba leyendo los títulos, nada más con los puros títulos de sus libros me da una idea más o menos del tipo de escritor que es. ¿Qué lo motiva a escribir cosas
tan pasionales del alma, ir al interior del ser humano y hacer que surjan todas estas ideas de su cerebro. De dónde surge, de dónde nace toda esta inspiración que usted tiene para escribir este tipo de libros? Bueno, la inspiración es obviamente un lenguaje del alma, un lenguaje del espíritu y por tanto, ¿verdad? Yo creo que Dios nos permite tener los ojos muy atentos a ciertas situaciones que nosotros como escritores necesitamos aprender primeramente a leerlo del mundo, de donde lo vemos, para poder analizarlo y describirlo, narrarlo justamente como una parte de hacer testimonio de la vida misma, ¿no? Como evocar ciertas sustancias o ciertas sutilezas que a veces para el ojo distraído, para el ojo que se encuentra laborando y que quizás su mismo profesión o su mismo estilo de vida no le permita, ¿verdad?, acceder a contenidos sutiles. Entonces, como yo lo he comentado incluso en redes sociales, a mí siempre me ha llamado la atención como ser portavoz de esas voces inaudibles, Mm, esas otras voces que están quejosas o tienen algo que transmitirnos, algo que compartirnos, algo que darnos a conocer de nosotros mismos, incluso de los límites de nuestra interioridad, de los límites de nuestra espiritualidad, de nuestra materialidad también. ujú. Y entonces me dice una amiga que a veces hay personas en la vida, ¿verdad?, que están encargadas de experimentar o de vivir o de analizar estas circunstancias para poderlas escribir y transmitir, porque los que viven estas situaciones no lo pueden hacer. Entonces, para eso está como el escribano, el escritor, ¿verdad? Que permite justamente retransformar esa experiencia del mundo mismo con un fin artístico, con un fin de belleza, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos los escritores con un fin literario, ¿verdad? Hacer justamente que esas experiencias sutiles, ya sean de amargura, de pasión, de alegría, de todo lo que tenga que ver con la interioridad, nosotros lo podamos transmitir, ¿verdad? Adecuadamente a través de un correcto uso del español para que la mayoría nos pueda comprender y entender. Y por lo tanto, leen junto con nosotros la vida, ¿no? Y aprenden de ella. Aquel personaje que no puede ver en la literatura eh, que hay conocimiento también detrás de la literatura, no nada más en el ejercicio de la escritura, sino en el leer mismo, eh, pues yo creo que ha tenido, ¿verdad?, problemas en la lectoescritura y no puede justamente analizar o no le han enseñado a analizar las letras para ver justamente qué puede aprender de su vida misma ahí entre esas letras. Yo considero, Armando, que la literatura en sí es como entrar a la casa de los espejos, Mm, ¿no? A veces te vas a ver muy guapo, a veces te vas a ver, ¿no? Deformado, pero esa deformación puede ser un vicio que también te diga algo. Puede ser, ¿no? Que si te ves muy hermoso es porque a lo mejor te ves muy virtuoso, pero tanto la virtud como el vicio te va a decir algo de tu interior, ¿no? Y si tú lo sabes tomar para beneficio propio, pues eso mismo, como conocimiento, te va a ayudar a crecer como un ser humano, ¿no? mm. Integral. Es como, como la película esa de dibujos animados, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito o quién más feito? O entrar a la casa de los espejos en Chapultepec, donde todos se ven deformes. Más o menos esa es la idea que usted me está dando. Claro, y justamente lo que yo también le comento a veces a la gente, sí, una cosa es el espejo, ¿verdad? Pero Ujú. también otra cosa es la visión. Mm, A veces uno tiene miopía y el intelecto también tiene miopía. mm, Eh, y por lo tanto, a veces
en vanidad, en arrogancia, en soberbia, a lo mejor no nos podemos ver adecuadamente, ¿no? Hemos sido parte de generaciones que en su egoísmo nos hemos endiosado a nosotros mismos y desde ese endiosamiento pues nos hacemos como perfectos, ¿no? Ante nuestros propios ojos. Y la literatura nos permite ridiculizarnos y nos permite también ver que esa idealización o ese romanticismo que tenemos de nosotros mismos o con nosotros mismos, pues quizás no es tan cierto, ¿no? Porque si yo veo en un personaje un mismo actuar como yo hago y de repente veo las consecuencias que ese personaje tiene, yo puedo razonar a partir de la lectura mi vida misma. Ujú. Ese es el ejercicio que por lo menos algunos escritores nos ponemos como meta, ¿no? Como meta humana, como meta personal, como meta incluso social, ¿no? En fin, último es para que el ser humano pueda obtener ese espejo, como le comento, y pueda reflejarse y analizar su vida. Es que a veces, ¿qué haríamos, Armando, sin espejos en nuestra vida? Iríamos a ¿No? los lagos. ¿Verdad? O imagínense, saldríamos casi impresentables a la vida, ¿no? Algunas veces, con los pelos parados, ¿no? Con las lagañas, no sé, hasta con la baba escurriendo, ¿no? La saliva escurriendo. Y no nos podríamos dar cuenta a lo mejor de esa imagen que le podemos dar al mundo. Ajá. Y todas esas cosas ayudan positiva o negativamente para las relaciones interpersonales a las cuales salimos al mundo a trabajar, salimos al mundo a presentarnos. Y en la búsqueda, por ejemplo, de una belleza, no tiene que ver mucho en influencia en las personas, los medios, la publicidad, las modas, en donde uno no es el que tiene el cabello rubio, los ojos azules y quiere tener el cabello rubio y los ojos azules porque se compara con X o Y artista o personas de otras nacionalidades. ¿No juega mucho eso? Los medios juegan un papel importante para crear estas falsas ilusiones en las personas. Claro que sí, pero yo considero que la belleza tiene una función importante para el espíritu, Mm, que es justamente dialogar en un lenguaje muy sutil, en un lenguaje poco racional, sí racionalizable, porque a la larga, conforme uno va aprendiendo ese lenguaje, lo puede racionalizar uno, pero en la primera experiencia que es sutil, que es intuitiva, digamos que el espíritu de la belleza habla con nuestro espíritu y mm, dialogan, ¿verdad? Y entonces, a través de la literatura, por ejemplo, algo bello le puede decir como espejo, ¿verdad? Al otro, es que esa belleza también es tuya, esa belleza también tú la tienes. Ajá. Que pasa también lo mismo con los vicios, ¿no? Cuando los tenemos frente, podemos ver con más claridad o quizás con más sobriedad nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros vicios. Y a propósito, en estos días, no sé si sonó mucho esa noticia de que se vendió una obra invisible, ¿no? mm. Aquí. Entonces estamos justamente con un medio de comunicación, como usted dice, publicitario y de comunicación muy pervertido, donde pervierte la belleza, donde pervierte el arte, donde pervierte toda la bondad que puede haber justamente en una experiencia espiritual adecuada en el arte. Ujú. Y el arte no necesitaría mayor explicación, ¿no? Porque como lo decimos, la impresión intuitiva, que es lo primero que tendría que pasar, ¿no? La experiencia intuitiva estaría en un metalenguaje que eh, no se puede racionalizar en el momento, ¿no? Sino ya después de vivida la experiencia. Uno puede decir, mira, al contemplar esta obra, al leer este libro, al escuchar esta música, al ver esta pintura, ¿no? Me refleja qué de mi ser, ¿no? O me ayuda a entender qué de mi ser. Normalmente la belleza llama belleza,
pero también hay otros grados de belleza, como la fealdad, también llama la fealdad. Ujú. Entonces, en ese juego, ¿verdad? De lo literario o de lo artístico, pues entramos en un lenguaje sutil donde a través de las letras se comunican todas estas experiencias de tipo espiritual. Entonces, eso es una forma de mantenerse vigente, ¿no? Y de crecer también la intimidad y la interioridad en cada quien. Que ese es como el detalle único y la experiencia verdaderamente única que cada ser humano tiene en la vida, ¿no? Ujú. Platíqueme un poquito sobre Tonta Agonía. Tonta Agonía fue un libro que estuvo tocando muchas puertas, Armando. Ujú, Fue escrito aproximadamente, si no mal recuerdo, como por el 2008. ujú, Sin embargo, estuvo cerca de, no, más o menos como el 2006 fue el primer borrador. 2007 empecé a presentarlo a editoriales ujú, y este libro le cerraron muchas veces las puertas, porque este es un primer ejercicio que yo hice como docente, porque yo veía que muchos de mis compañeros, tanto académicos como de mis amados estudiantes, tenían mucho conflicto ante los temas de la sexualidad humana ujú, y confundían justamente la sexualidad con el amor. Al satanizar la conducta sexual, satanizaban también el amor. Y qué irónico que estén satanizando algo que es en sí, ¿verdad? Algo que alimenta la existencia humana. Entonces, más bien, yo creo que no lo entienden. Y desde ahí tejí una historia en donde me preguntan qué es tontagonía. Y yo siempre les digo, te voy a hacer una pregunta a ti, Armando. Si me permites, tutearte. sí, está bien. Sí, este, imagina, Armando, que hace 9 meses no ves al amor de tu vida. Ese amor que es muy entrañable, que realmente te dejó una experiencia que te engrandeció por dentro, Ujú, ¿verdad? ujú, Que te hizo tocar más allá de tu piel, te hizo tocar otras pieles, te hizo sentirte parte del universo. Ese amor, ¿verdad? ujú. A donde uno se amplía y rebasa la piel. Entonces, de repente te llaman y te dicen, señor Armando, ¿usted conoce a fulano de tal o fulana de tal? Pues es que le queremos informar que está muy grave su situación, está en el hospital. Pero tú sabes que esta persona y tú no se ven desde hace 9 meses porque por malos entendidos o por lo que tú quieras. Y estoy en el contacto de ella, en la lista de contactos de él Exactamente, o de pero ella. estás en la lista de contacto y te llaman y te dicen, oye, está gravemente herido. Y la pregunta que yo les hago, ¿irías? Entonces, según la respuesta, uno de los narradores decide ir. Entonces es un diálogo, Tonta Agonía es un diálogo de dos corazones reconociéndose ante la agonía, porque es un drama contemporáneo en donde ya sabemos desde las primeras letras que alguien está por morir. Mm, Y en esa renuncia a la vida misma, en esa renuncia incluso hacia el ego o hacia las partes menos importantes de la comunicación interpersonal, se trata de rescatar el amor per se y por sí solo. ujú, Entonces, eh, son 3 capítulos en donde se dialoga esto que los corazones tienen pendiente por decirse y que quieren aún decirse, ¿no? ujú. Muy Yo bien. creo que el que no tenga pendientes por decir con otro ser humano que tire la primera piedra, ¿no? Pero es un ejercicio, eh, es una tragedia, digamos que es una obra un poquito difícil de clasificar, Armando, porque conjuga poesía a través de los diálogos. Son dos poetas que se están reconociendo, dos poetas que uno en agonía y el otro también, pero En diferente tiene un agonía. poquito más, en diferente contexto, ¿no? Una es una agonía física meramente y la otra es una agonía de ver a un cuerpo que tú amaste sufriendo esa situación de despedida,
¿no? Y entre esa despedida se arma un diálogo muy pasional, en donde ya saben que es una despedida ahora sí real, ahora sí total, ¿no? Y quieren de cierta manera los dos personajes, los dos corazones, no tener ningún pendiente, ¿no? Ujú. Y entonces es una forma en la que se vuelven a amar. Pero bueno, ya no le Ya platico no el final platiqué. para que lo lea. Compre el Ajá. libro, compren el Compre el libro. libro para que vean qué termina ese diálogo. Y estructuralmente, pues se trata de reunir justamente 13 escuelas, ¿verdad? Literarias, aparentemente irreconciliables en poesía y se ven reconciliaditas en 3 capítulos que son como si fuera una obra de teatro, porque originalmente yo cuando escribí este libro, mi ambición, mi ilusión era que se pudiera montar justamente en obras de teatro para concientizar a la gente. Cuando usted lee los libros, por ejemplo, lo que es Atlanta sin ti para los tiempos del olvido, Tonta Agonía, Erotizando el punto J y El mar que nos separa, tienen algo en común esos libros, que es enseñar que hay algo más en nosotros mismos, más allá de la piel. Mm. Y eso más allá de la piel es lo que todo ser humano tiene. Y eso es lo que se enamora. Eso es lo que vive el amor. Nosotros no nada más vivimos el amor en la piel. Sí, en el alma. Nosotros lo vivimos en algo íntimo llamado alma, ¿verdad? Ujú. Y esa alma no tiene las gónadas físicas que tenemos, ¿verdad? Esa alma es asexuada y por lo tanto el amor es asexuado. Ujú. Y en ese entendimiento, en ese sentido, las personas que lo han leído normalmente salen de los libros diciendo, sí, ahora comprendo que ellos también aman, ¿no? O que ellas también aman. Ajá. Parece increíble en pleno siglo XXI, Armando, pero la verdad es que todavía nos falta simplemente entender esa pequeña cosa, Ujú. que no es nada más que el otro ande queriendo explorar su cuerpo, no, es algo en su intimidad que lo está llamando, es algo que no puede incluso controlar. Entonces, ¿por qué juzgas la piel cuando tú pasas por lo mismo? Ujú. Entonces, es una experiencia que nos permite meditar, ¿verdad? Y normalmente uno no sale como igual de las lecturas, ¿no? Sobre todo de Tonta Agonía, porque el 95% de la gente siempre me escribe para decirme, oye, ¿cómo me hizo llorar este libro, ¿no? Pero también, este, ser pendientes que tengo con, ¿no? Con mi personaje, ajá. Ujú. Y por otra parte, aprendí que ellos también sienten. ¿Te Ujú. imaginas que en pleno siglo XXI alguien nos diga eso? Pero es normal, o sea, y necesitamos concientizarlo, necesitamos eh, que los académicos, los trabajadores sociales, filósofos, promotores de cultura, personajes que tienen que ver con la comunicación como tú, pues trabajemos y exploremos, ¿verdad? Porque no es una cuestión de imponer. Yo no estoy imponiendo una ideología, estoy más bien ayudando a que usted medite, que medite lo que está pasando entre los personajes y que usted se plantee si es que alguna vez no ha tenido la misma experiencia. Ujú. Por este ejercicio que le comento, ¿verdad? La literatura es una casa de los espejos. Y usted, pensó desde el primer libro que escribió o inclusive el último, que es El mar que nos separa, ¿ya tiene usted un público determinado que diga es para este tipo de público o todavía en la búsqueda de los públicos o de un tipo de público, de un tipo de lector? Cuando yo escribí estos libros y cuando los he escrito, he soñado, y lo voy a decir un poquito sin el ánimo de que alguien se nos ofenda con esta palabra que voy a No hay usar, problema, no hay problema. pero
quiero decir que escribo para el que ignora, pero quiere aprender. Mm, Escribo para el que quiere aprender algo nuevo. En sí escribo para los ignorantes, pero esos ignorantes que quieren conocer, esos ignorantes que no quieren quedarse ahí en la ignorancia misma, ujú, ajá, sino que quieren trascender algo de ellos mismos, incluso a través de las lecturas, ¿verdad? Y que por eso no tiene un público materializado. Ha ujú, sido muy raro porque, por ejemplo, el libro de Tonta Agonía, que está bajo el sello Grupo Rodrigo Porrúa, uno de los asesores o uno de los que estaban dirigiendo el proyecto del libro, quería justamente perfilarlo a la comunidad LGTBI, mm, pero si usted me preguntara cuántos de la comunidad se han comunicado con usted para, ¿no? Escribirle del libro, yo le dijera uno de cada, ¿no? Entonces no es su público es la otra persona, la que ignora cómo aman los otros. ujú, Ajá. La que ha ignorado y ha malinterpretado también las relaciones sexualizadas de la humanidad, ¿no? ujú. ¿Y qué lo motivó a ir a Atlanta, Georgia? ¿Por esta comunidad LGTBI o No no? fue en realidad algo incidental. Ujú, De hecho, fue un libro que yo había planeado no imprimirlo, no editarlo, sino hasta algo post-mortem. Lo había dejado encandado en caja fuerte el manuscrito para que, obviamente con indicaciones para publicarlo a posteriori, porque eh, fue un libro como muy íntimo, muy personal, de un viaje que yo hice, creo, en el 2010 por un familiar mío muy amado que está en los Estados Unidos y por cuestiones de migración, él tuvo que irse para allá. ujú, Entonces, cuando él se asienta y logra obtener un lugar donde yo puedo ser hospedado por unos días, ujú. voy a los Estados Unidos, a Atlanta, y justamente estudio también inglés y conozco a muchas personas que en el camino se van presentando en mi vida. Mm, Y yo empiezo a recordar también aquella obra de Elena Poniatowska, Querido Diego, te abraza Kiela, mm, que es justamente una simulación de un diario que escribe Angelina Vilov, me parece, y lo escribe para su amado Diego Rivera. Y entonces yo digo, bueno, empecé a escribir como una especie de diario de observación, porque lo que originalmente yo quería era investigar qué pasaba entre las comunidades latinas y las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos. mm. ¿Por qué ese pique constante? Porque yo veía que traían un altercado constante. Y Hasta ahorita, hasta hasta ahorita. ahora, y yo Ajá. creo que para que pase va a pasar mucho tiempo. Y ese altercado, una de las cosas que identifico es por la cuestión laboral, pero también es por la cuestión como de identidad, ¿no? Y entonces empiezo a hacer yo en una metodología muy etnográfica, empiezo a hacer un diario de observación. Mm, Y entre ese diario de observación empiezan a aparecer personajes muy recurrentes, con toda una historia detrás, con todo un bagaje detrás cultural y personal. Y entonces empiezo a formar personajes. mm, Y esos personajes empiezan a la vez a interactuar con el narrador. Y el narrador, que es ese observador que se va formando también, empieza también como a hacer confesiones que todo el mundo también le iba y le confesaba, ¿no? mm, Y a través de esas confesiones hay un hilo común, que es la soledad, el desamor, la apatía, la falta de comunicación, los miedos,
la migración y todas aquellas cosas que se reúnen en torno a la migración ilegal, ¿verdad? De esos personajes, los miedos y todo eso que me empieza a decir información interesante y conocimiento importante, ¿no? Y como le decía al principio, como te decía Armando, um, yo soy de los que traducen esos ecos, ¿no? O esas voces inaudibles a experiencias concretas y reales para la vida, porque a lo mejor ellos no pueden escribir como yo, pero eh, he tenido la oportunidad de que me confiesen, ¿no? O que me hagan justamente partícipe de esas experiencias de vida. Y todas y cada una de esas experiencias se conjuntan en el libro Atlanta sin ti para los tiempos del olvido, a manera de un diario muy íntimo, personal, en donde el amor y el desamor juega un papel importante entre las relaciones humanas en general. Es decir, en el trabajo, en la convivencia, que ya ves a fulanito, sutanito peleándose, ¿no? Y a otros reencontrándose. Al otro, el personaje, por ejemplo, narrador, va huyendo, ¿no? Va huyendo de una experiencia amorosa que tuvo, difícil de asumir, ajá, en el país, ¿no? Y va justamente a otro país a tratar como de olvidar eso, ¿no? Pero se da cuenta que no, que el amor es algo que nos trasciende y trasciende las fronteras y te trasciende la piel. Sí, lo puedes negar en el número de veces y puedes mentirte a ti mismo diciendo, no, yo no siento eso por aquella persona. No, 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 ese es un enamoramiento o no, no es algo racional o, ¿no? Puedes decir en el número de pretextos para no asumir tu inteligencia emocional. Y de este viaje de ahí surge Inmigrante, el poema que me envió, No, ese ¿no? fue Armando en otro contexto. Ujú, Fíjate que en el 2015 yo me planteé la idea de irme a vivir oficialmente a los Estados Unidos ujú. y yo siempre entré desde una perspectiva legal al país, pero hubo un tiempo en el que el medio mismo me hacía enfrentarme hacia la gente que me rodeaba y la gente que me amaba y con la cual yo tenía mucha convivencia, entender justamente su experiencia de migración y de cierta manera empezarla a vivir, porque, ¿no? Con los ánimos de quedarme a vivir en los Estados Unidos, yo empezaba también a tener vida de migrante. Ujú. Es decir, dónde me voy a quedar, ¿no? Ya se me está pasando el tiempo, dónde me van a hospedar, qué voy a comer, ¿no? Ajá, cómo obtengo para obtener recursos, ¿no? Legales, no estar en la ilegalidad. Toda esta situación que se transforma obviamente en una experiencia complicada, ¿no? En donde eh, muchos personajes me empiezan a enfrentar y me empiezan a hablar de su realidad y esa realidad me empieza a penetrar la piel, Absorberlo. porque, exacto, porque entonces yo empiezo a ser tan inmigrante como el albañil que está trabajando ilegal, ¿no? Tan inmigrante como el que está limpiando las casas, tan inmigrante como el jardinero que nos va a hacer el jardín, tan inmigrante como mis mismos amigos que estoy conociendo, ¿no? Y cada uno me empieza a aportar, obviamente, experiencia y conocimiento en términos de la migración. Fíjate que hay ciertos personajes o hay ciertos, digamos, círculos que no apoyan la migración, ¿verdad? Pero porque no la entienden. Eh, no saben que somos un planeta altamente migrante, Ujú. que nos hemos sedentarizado es otra cosa. Pero no se explicaría la vida humana sin el, ¿no? Proceso de migración misma. Ujú. Y por lo tanto, negar un proceso tan arcaico, ¿no? Es negar es negar un proceso histórico también. Ujú. Y todo lo que se niega un país que se rehúsa a hablar de migración es que se niega a aprender y a crecer con ese fenómeno.
Por último, explíqueme un poco el mar que nos separa. ¿Es el mar físicamente o es una muchedumbre que nos separa? Es una metáfora, pero Es una también metáfora. es Quiero también saber un... si es relacionada con personas, muchedumbre. No, es una metáfora, de esos abismos que a veces las personas generan en las relaciones interpersonales, eh, para no asumir su amor, Ujú, para no tener que vivirlo en esa grandeza que se les presenta. Y esa es la metáfora, ¿verdad? Cómo a veces el ser humano crea grandes dimensiones que separan, ¿no? Los cuerpos que separan la intimidad. Ajá. Y en ese sentido es esa metáfora, pero también todo el escenario es un mar físico. ujú, Es una pareja que justamente que se decide a hacer vida juntos, ¿verdad? Y se enfrenta a un medio que poco a poco los está conflictuando consigo mismos. Ajá. Y ese medio también está conflictuando la relación íntima, ajá, la relación de crecimiento. Y cada quien en una aportación, ¿verdad? De las cosas que se van a dejar entre parejas, eh, pues uno lleva más vicios que el otro, por ejemplo. Y tenemos a un personaje que tiene un problema emocional y social muy fuerte, que ujú, es el alcoholismo. ujú, Y entonces, ¿qué pasa cuando tú combinas, ¿no? Una sociedad que no te permite vivir una relación con la naturalidad que tu alma te pide? Ajá. ¿Y qué pasa cuando tienes todavía esos conflictos de por medio, ¿no? ¿Cómo se van defracturando, ¿no? Las relaciones interpersonales? ujú, Entonces, es una novela realmente muy hermosa en su contenido. Es un melodrama que se puede fácilmente adaptar a cine, porque la hice originalmente pensando en cine, ujú, en cómo poder transmitir, ¿verdad? Que otro ser humano pueda tener en su amor esa profundidad de mar también. ujú, Entonces es mar en términos metafóricos en tanto separa, ¿verdad? Como en tanto a profundidad. ¿Cómo es que alguien también decide amar profundamente? ujú. Y es una novela entonces que nos permite ver cómo amamos y cómo hemos amado. Así como Entre las sombras de un durazno, que ha sido justamente un monólogo poético, en donde dice una amiga escritora, uno no sale vivo de tu libro, ¿no? Este, Porque ahí se habla del vicio, de los vicios y de los errores que cometemos ante el acto del amor. Ujú, Ajá. Y cómo la palabra también comete homicidios ujú, y mata almas. ujú. Ajá. Puede ser que tú sigas vivo caminando, pero si ya alguien te ha, ¿no? lastimado tan Insultado con profundamente, palabras. claro, o te ha aniquilado, porque a veces esa es la palabra, ¿no? A veces uno en su ejercicio destructivo que nada tiene que ver con el amor y en su irracionalidad del amor también, eh, lanza uno esos ataques, ¿no? A través de la palabra y no nos damos cuenta que en alguno de esos ataques se fue una bomba nuclear que Una- acabó con el otro, ¿no? son palabras Que, venenosas, ¿no? claro, Más y que eso. no nada más lo intoxicó, lo mató, Ujú, mató la relación, nos mató, ajá, o le mató. Entonces te das cuenta, el personaje de Entre las sombras de un durazno se da cuenta que lo primero que ves es a una persona que está lamentando sobre la muerte, tiene un cadáver entre sus brazos, ujú, ¿no? Pero es la meditación de rastrear y ver en la historia qué es lo que le pasó a ese otro que se murió, ¿no? Y en ujú, algún punto, pues el otro es cómplice, el que lo está enterrando es cómplice de esa muerte. ujú, Y entonces es una muerte del alma en la cual se puede observar.
Y eso mismo también pasa en el mar que nos separa. Desde las primeras hojas tú sabes que algo incómodo, algo malo está ocurriendo Ujú. porque hay un desaparecido. Ajá, pero a ese desaparecido se le amó con una profundidad, ¿no? Muy grande. Y Muy bien, entonces el personaje lo trata de recuperar, trata de ver dónde está, dónde, ¿no? ¿Qué pasó? muy bien. Ahora, por último, Sí. ¿dónde se puede conseguir todos estos maravillosos libros? ¿No los tiene físicamente? ¿Cómo los puedes? ¿Todo electrónico o No, hay de en las dos Amazon? posibilidades. Sí, A en ver, Estados explíquelas. Unidos están las dos posibilidades. A ver. Puede obtenerlos, de hecho, gratuitamente en Amazon.com. Cuando usted le da Santony, mi nombre, y le descarga todos los libros que puede encontrar en Amazon.com, que está Tontagonía, El País Más Desolado, Erotizando el Punto J, Atlanta sin ti para los tiempos del olvido, está también El Mar que nos separa. Esas son muy alcanzables y me parece que cuando lo descarga electrónicamente, si es la primera vez que descarga la aplicación Kindle Ujú, App, ujú. le permite leerlo gratuitamente en su versión Pero electrónica. no lo tiene en papel ni Ya que si, está la tinta. ya si lo desea, está ahí mismo, en ese mismo link, ¿no? Le hace un descuento incluso para No, hombre. pedirlo en físico. Y a través de Amazon.com lo pide en físico y se lo mandan hasta la puertita de la casa. Ah, muy bien. Ok. Ajá. ¿Y Sí, no, cómo la gente puede comunicarse con usted? ¿Hay algún correo electrónico o en el mismo libro están sus datos de contacto? sí, también me parece que en la mayoría de libros está mi correo electrónico, en donde yo atiendo personalmente en los correos, en santonypoeta@hotmail.com, y también en mis redes sociales, santony.escritor en Facebook. Entonces, a través de esos dos medios pueden fácilmente localizarme. Y ahora, una pregunta, ¿cómo le hace usted cuando le piden un libro autografiado? Si no lo tiene. Normalmente tengo físicos Ah, conmigo, bueno. ajá, pero sí, ahorita por la pandemia estamos escasos de copias físicas y sobre todo de los últimos. De Ujú. los últimos sí tengo ahí complicaciones, pero ya pronto, esperemos en Dios muy pronto, ya tengo quien me haga favor de traerlos físicamente con él, ¿verdad? Para transportarlos, ya que la aduana no nos los ha permitido cruzar. ¿Es por la pandemia o por otras cosas? La verdad es que ni siquiera la editorial me ha dado una razón lógica del por qué no tengo mis libros aquí en físico. ¿Pero es Ellos editorial creen, estadounidense o acá, o es mexicana? es estadounidense, Ah, bueno. ajá. Ok, Es está bien. justamente una filial de Kindle Publishing Ujú, y de Amazon. ujú. Y son los que se encargan justamente de la impresión y distribución a través de cualquier canal. Tengo entendido que quizás nos escuchan en otros lugares de el planeta Neta, sí, es lo que le iba a y decir. Ujú. a través de amazon.com, me parece que también a amazon.es de España y a través de otras plataformas de Amazon, ustedes pueden solicitar su copia del libro y se las mandan hasta la casa. Muy bien. Tengo entendido que usted ha escrito también poemas y los que me dijeron que lo entrevistara, que usted tenía uno para nuestro público, ¿es cierto? Uno de sus Eh, de, grandes poemas o que se lo sepa de memoria. Fíjate que soy pésimo para aprenderme algún trabajo de memoria, pero ¿qué te Que lo tuviera que leer parece? para el ¿Qué te público. parece si leemos por un poemita que le gusta mucho a la gente, que está justamente en el libro de Erotizando el punto J, Muy bien. que se llama Mójame? ¿Te Moja. parece? Perfecto. Pues se lee Mójame. Mójame de azufre. Mójame, demonio. Tómame. Llévame a perder a tu abismo, al mío, o a donde quieras perderme, piérdeme, mas llévame. Sedúceme lento con alas de fuego.
Vibra tu hielo en mi cuerpo. Desata tu fuerza de infierno mientras yo te ruego, ruego, ruego porque vengas con deseos de arar mi piel con tus yuntas manos, masacrarme el ámpula enamorada, llorar sangre roja o blanca, apaciguarte. Ven, dirígeme a tu averno, empújame tu aliento, hazme morir sediento, quémame, quémame, néctar sulfuroso de tu lengua bífida, en mis adentros deslízate con la delicadeza de una bestia enferma, con cuidado de no tocar el sentimiento. Lámeme de nuevo el punto ciego, donde no te ves, donde no me veo. Llévame a flotar en tu lago labiento. Mójame de agua ardiente, de lluvia de Sodoma y Gomorra. Mójame de azufre, de sal, de escarcha. Mas mójame de nuevo, te lo ruego. Muy bueno. Va a Muchas tener gracias. mucho público. Va a tener mucho Perfecto. público. Con Muy bien, ese, ahora por último, un sí, mensaje de usted a todos los jóvenes escritores que quieran involucrarse en el arte de la escritura, poética, erótica o de cualquier otra índole. Un mensaje suyo. el mensaje es seguir las recomendaciones que el mismo oficio nos ha hecho a lo largo de añales de su propio conocimiento. Y es estudiarlo, estudiar su oficio. El que no estudia su propio oficio, le va a pasar lo mismo que le ha pasado a los artistas eh, que han propiciado toda una cultura de la precarización. Precarizar tu lenguaje te va a precarizar. Precarizar tu lenguaje te va a poner en una condición de vulnerabilidad y te va a poner en una condición precaria. Si tú solamente quieres escribir porque te gusta la fantasía y nada más, digo, no quieres hacerte al oficio, entonces tú mismo te vas a precarizar. Estamos en una condición internacional donde los artistas están teniendo hambre, están teniendo problemas en sus economías, ¿verdad? Porque esta pandemia no nada más dejó problemas económicos a nivel internacional, sino que ciertos artistas y la gran mayoría de artistas no pueden consumir y no pueden vivir de su arte. Y esto es lógico, porque ahorita con los problemas económicos internacionales, pues prefieres quizás consumir, ¿no?, algo que te alimente físicamente a algo que te alimente espiritualmente, que también es un alimento, ¿eh? Te lo dejo de tarea. Lo es. Ajá. No, lo es. Y así como les digo, así como se alimentan el cuerpo, también alimenten el espíritu. Y por tanto, toda esta situación es a muchos meditar que hemos sido partícipes de la precarización internacional del arte, porque hemos aplaudido que se vendan bananas pegadas en una pared con un masking. Hemos aplaudido una manzana en un museo. Hemos aplaudido y comprado, ¿no?, una estatua invisible solamente porque alguien te garantiza y te asegura que ahí en esa dimensión encontrarás este, una estatua que se llama vacío. Y en efecto, ¿no? Son como estas personas, son millones y miles de artistas que han fomentado una cultura de la precarización y se han precarizado justamente sus cuentas bancarias, se han precarizado ustedes mismos y si no hacen algo en cuanto a retomar el conocimiento y retomar el sentido del arte, todos nos vamos a precarizar. ¿Ok? Entonces mi invitación es que lo fácil no necesariamente es lo más productivo. Lo fácil es eso, es fácil, ajá. Pero el trabajo
implica ciertos conocimientos, implica cierto bagaje, implica que tú que vas a ser un creador, que conozcas la lengua, que conozcas, ¿no? De lo que hace la literatura en tu propia vida, para empezar, ¿no? Y lo que le hará en la vida al otro que te va a leer. Entonces, desde ahí, por favor, cobren conciencia. Estamos eh, por quebrar, estamos por quebrar la situación del arte a nivel internacional. Y si tú eres partícipe de eso, vas a quebrar con eso. Bueno, ¿Ok? ahí lo dejamos. Fue un Ahí lo placer, dejamos. Anthony, conocerlo. Muchas gracias, Armando García. Un abrazo para ti desde México y por favor transmíteselo a todas las personas que te ayudan ahí en Nuestra América Online Radio. Sí, cómo no. Con mucho gusto y espero que no sea la última vez y cuando tenga otro libro o algún poema, aquí estamos para poder difundirlo. Con mucho gusto, próximamente te ando haciendo de tu conocimiento, que ya tengo mis libros aquí en impreso y cuál es el que sigue. Para que lo autografíe y Con recibirlo. mucho gusto, con mucho gusto. Fue un placer conocerlo y mucha suerte en su trabajo y espero que esta pandemia ya termine pronto para que algún día todo el mundo se pueda dar un fuerte abrazo. Normalmente es Igualmente, Armando, le dejo uno igual. Hasta hasta, luego a todos. hasta Muchas luego. gracias. Igualmente, hasta pronto.